Bona tarda, us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Avui, diumenge 26 de novembre de 2023, som amb vosaltres, al control, Giuseppe Borsa, coordinació i realització, a l'Enric Molina. I presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga, Aurora Tresserras. Aquest cop és un programa especial, ja ho veureu, que esperem gaudir com sempre i que acompanyem també de bona música. Així que, sense dir res més, comencem! Avui recomanem, Aurora, aquesta propera setmana crec que també tenim activitats culturals interessants per viure la nostra ciutat, el nostre poble. Aquesta setmana també tenim diverses cosetes que jo penso que poden ser molt interessants. Mira, començarem dient que del dimarts dia 28 de novembre a dilluns 11 de desembre a la Biblioteca Miquel Martí i Pol fan una exposició titulada Sense refugi, a càrrec de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Dimarts, dia 28, a les 5 de la tarda, al Centre de Gent Gran Cirerers fan una xerrada sobre salut i fisioteràpia. Què és la trocanteritis? Prevenció i exercicis a casa. Entrada lliure. Dimarts 28 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cultural Mercè Rodoreda una altra xerrada, generació digital amb accés al porno. Què podem fer? L'accés a internet ha comportat el consum de pornografia en ocasions de caràcter especialment violent a infants i joves d'edat molt primerenques. Davant d'aquest fet, les famílies i els professionals de l'educació constaten moltes dificultats per afrontar-ho, donada la manca d'informació i d'eines per tractar-ho. La xerrada la fa el José Luis García, participant del programa Generació Porno, emet recentment a TV3. Donarà eines per ajudar a donar respostes positives i realistes a les persones positives i les necessitats dels infants i adolescents. Està adreçada a mares, pares, professorat, educadors i educadores i ciutadania en general. El preu és gratuït, però heu de recollir les invitacions perquè l'aforament és limitat a teatres Despí. Més cosetes. El dimecres dia 29 de 5 a 6 a l'àrea dels serveis a la persona fan la conferència de cada dimecres i en aquesta ocasió l'activitat és els segles del 15 al 17, més de 200 anys de bruixeria i de la seva persecució, a càrrec de Jordi Serra, enginyer i llicenciat en Història. Dijous, dia 30, a les 7:30 de la tarda, a la Biblioteca Mercè Rodoreda es farà un recital de poesia a càrrec del col·lectiu L'Últim Dijous. Serà un seguit de recitals que es faran el darrer dijous de cada mes intercalant les biblioteques. El primer, al Mercè Rodoreda, el següent, al Martí i Pol, i així consecutivament. Més, diumenge, dia 3, a les 5:30 de la tarda, al Teatre Mercè Rodoreda també. Acte commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És un acte presentat per Michael, que és un ballarí i coreògraf, que conduirà les actuacions de música amb persones de la residència Josep Mas i Dalmau, actuacions musicals de nois i noies de l'associació Estel, petit tas de teatre de l'obra Les aventures de Sherlock Holmes, protagonitzat pel grup de teatre Tastirist, acte gratuït i també cal recollir les entrades amb anterioritat al Teatre Mercè Rodoreda. I ara hi ha dues coses que estan fora del nostre municipi però que estan a propet. El 26 de novembre, una visita guiada a la planta noble del Museu Palau Mercader de Cornellà. És una visita comentada en què es presenta la història de la finca Mercader i es descobreixen alguns dels espais de la planta noble, decorats segons el gust d'una família aristocràtica de finals del segle XIX. També és gratuït, però cal inscripció prèvia al telèfon 93 474 5135. I del 29 de novembre al 16 de desembre, al Teatre Borràs de Barcelona faran Cartes d'amor. És una comèdia romàntica, divertida i emotiva, amb la Lloll Bertran i l'Àlex Casanovas.
La sinopsis ens diu que l'obra del senyor Gurney va ser finalista dels Premis Pulitzer i és un autèntic clàssic modern que, encara avui, es representa en teatres de tot el món. Una lliçó de teatre i vida que parla de les diferents formes d'amor i de la fragilitat de l'ésser humà davant la soledat. I fins aquí hem arribat. I com sempre us diem, fins aviat i sempre endavant. Ara presentem el programa. És un programa especial contra la violència de gènere i avui tenim amb nosaltres a la Nàdia Cano, tinenta d'alcaldia de Joventut, Igualtat, Polítiques LGTBI, Cooperació i Solidaritat. Déu-n'hi-do, carinyo, un munt de coses. També tenim a la Juani Cano, presidenta violeta de l'Associació contra la Violència de Gènere, i a la Núria Beitia, tècnica en equitat en el treball. Doncs molt bona tarda a totes. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, jo, previ, volia fer unes petites dades de l'any 2022, que són les que ens servirien de referència, no? Víctimes per violència de gènere, 32.644. Condemnes per aquest motiu, 36.161. Persones denunciades, 33.209. I quasi la meitat en la franja de 30 a 44 anys, que és on es veu que es centralitza més la violència de gènere. Violència domèstica, que és aquesta banda que alguns volen dir que és el tot, i no és el tot, és una petita víctima de 8.154, homes amb violència domèstica 3.202 i dones 4.949. Però és curiós, a la violència domèstica les denúncies 4.943 són a homes i 1.870 a dones. Això vol dir que en aquesta cosa de violència domèstica, siguin els afectats homes o dones, els homes són els que exerceixen la majoria de violència. També és curiós que la violència de gènere, oficialment, es doni més entre les parelles de fet i les exparelles de fet. És el nucli més important, són quasi 14.000 i pico de persones que formen part d'aquestes denúncies. Són parelles de fet i exparelles de fet. I després hi ha l'última dada, morts el 2022, 48, i aquest any, si jo no m'he equivocat, són 51. No sé si hi ha hagut alguna més des de... 52. 52, pues ha habido una nueva más que jo no m'he enterat. Bueno, això per mi és una punta d'iceberg, perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no denuncia. Exacte. Jo crec que encara hi ha moltes dones que no denuncien les violències. Per tant, jo crec que aquestes xifres són petites amb la realitat, a pesar de que hagi augmentat. De fet, fins a entrat al segle XXI, la violència de gènere no ha estat una cosa massa important en les polítiques que hi ha hagut en aquest país. Vull dir, no s'ha fet massa evident. Passat tot el segle XX pràcticament sense que això la societat ho visqués com un problema real, no? Y a partir de aquí, Juan, ¿cómo está la situación y aquí en San Juan? Bien, bueno, en principio sí que me gustaría explicar por qué se celebra el 25, o como hemos dicho antes, se conmemora el 25 de noviembre. Sí, porque no celebramos nada. No celebramos Denunciamos. nada. No celebramos. Lo que pasa es que se suele utilizar esta palabra, no sé por qué. ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres? Y se decidió, creo que fue en el año 99, no sé si engañarme porque lo digo de memoria, y se decidió poner este día para que, porque un año antes habían asesinado a las hermanas Mirabal en la República Dominicana por orden del gobierno, precisamente. Y se decidió este día porque fue un caso que conmocionó mucho al mundo. Aquí en San Joan Despí, no sé si esto mejor que lo vayamos hablando a lo largo del programa, y yo creo que con esta pequeña introducción que he hecho ya es suficiente, ¿no? Esta introducción histórica para... No, está muy bien esto de que se establezca la base del por qué empezó esto
a conmemorarse. Lo único que me gustaría resaltar que no solamente es la violencia contra la violencia de género, que se llama, que es la que se lleva las cifras oficiales, que son las producidas por las parejas o exparejas, sino todo tipo de violencias. Tampoco está claro, es que en esto las feministas nunca nos hemos puesto de acuerdo en qué nombre utilizar, si violencia machista, violencia de género, porque ninguna de esas palabras en realidad nos lo define. Y por supuesto violencia doméstica no, porque la violencia de género por supuesto que es una especie de violencia, una clase de violencia doméstica, pero hay otras muchas más. Yo creo que tampoco es violencia machista, aunque a mí es la palabra que más me gusta utilizar, porque hay otros tipos de violencia machista, como que es las que se hacen contra personas LGTB, por ejemplo, también son violencias machistas. Pero bueno, Rosa Cobo utiliza la palabra violencia patriarcal, que no sé si es la más adecuada, pero en fin, yo creo que estaría bien encontrar una palabra que lo defina, porque a esto se agarran ciertos sectores de la sociedad para decir que van contra las políticas de género. Quizás esa palabra no es tampoco muy adecuada. Ya. Puede que sí es el definir que la persona, en este caso el hombre, se defina como yo hago lo que se tiene que hacer, tú obedeces y aquí se ha acabado. Y claro, esto no es así. Entonces llega un momento que la mujer se revela y a partir de ahí viene todo lo que ha venido después. O a veces sin que la mujer diga nada. O sea, simplemente no me has hecho bien la comida, pues ahí tienes eso. O sea que es muy duro, es muy duro. Juan, ¿y hay un cierto retroceso o no en la conciencia de la sociedad sobre este tema? A ver, es que es difícil de decir. Yo creo que hemos llegado a un punto en que ya no hay vuelta atrás. Pero sí que es verdad que en la historia de la sociedad siempre hay 2 pasos adelante y 1 atrás. Y en este momento estamos viviendo el paso atrás. Y, por ejemplo, las víctimas, que es lo que nos hace ver si avanzamos o no avanzamos, pues ha habido un repunte este año. Hemos tenido unos meses tremendos de muchas víctimas. Y sí que es verdad que las manifestaciones que hay en Madrid lo dicen. Una conocida que estuvo la semana pasada y de aquí de San Joan Despí, y se horrorizó por la cantidad de camisetas que llevaban niños, niñas, personas mayores, diciendo que estaban contra las denuncias falsas y que, y en este sentido, o sea, que cierto retroceso sí que ha habido. Dicen que en el sector de la juventud, sobre todo, ha habido mucho retroceso. Sobre todo en los chicos. En el sector de la juventud lo que hay también es mucho ruido. Tenemos el tema, ayer hubo una charla muy interesante sobre la violencia y el acoso en las redes sociales, y está el tema de los móviles, que está a disposición de menores, de muy menores. ¿Ha habido retrocesos? Sí, es que tenemos el problema de la pornografía, que la industria pornográfica no se va al fondo del problema, de que habría que controlarla, no se controla. Y se le echa la culpa a los móviles. Yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo en que haya que retirar los móviles, sino más bien hay que enseñar a utilizarlos de forma correcta, pero retirar es como... La sociedad avanza y las tecnologías son las que son y hay que enseñar a utilizarlas. Pero sí, hay cierto retroceso entre la gente joven, y es muy preocupante el tema. I des de l'administració local, què es fa i què es pot fer, Nàdia? En primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-nos avui. És un plaer estar amb totes vosaltres. Doncs des de l'administració local es fan moltes coses. Haig de dir que novembre sempre és un mes interessant perquè, com vosaltres estàveu explicant, es commemora i es centralitza moltes activitats i molts actes amb la voluntat de conscienciar la ciutadania, no? Encara que hi ha una voluntat per part de l'administració i de totes les entitats de dones del municipi de constantment estar parlant, xerrant i conscienciant a la ciutadania sobre què és la violència masclista. Sí que és veritat que el mes
que el mes de novembre és interessant perquè aprofitem aquest 25N, aquest dia internacional, per posar-ho sobre la taula i donar espais en el que es puguin tractar diferents temes, perquè al final, com estàveu dient, la violència s'exerceix de moltes maneres. Les dades oficials estan molt bé perquè serveixen per conscienciar també, però tampoc són del tot real perquè la violència va més enllà d'aquestes dades i realment és molt més preocupant en el que ens trobem dia a dia a la societat que el que potser sembla simplement a nivell d'apariència, no? Llavors, cada novembre s'utilitza potser un tema concret o es tracta un tipus de violència, com explicava ahir a la xerrada que vam tenir des del departament. Per exemple, l'any passat es va tractar el tema de l'abolició de la prostitució amb una companya referent que és l'Amèlia Tiganus. Aquest any hem tractat i estem encara tractant tot el tema de violència masclista digital perquè, com deia la companya, la Juani, sobretot entre el jovent, però no només el jovent, perquè al final la bretxa digital és intergeneracional i també és un tipus de violència digital, però sí que és veritat que tota la part més d'assetjament i de control, no?, també, a través de les xarxes socials, hi ha un principal col·lectiu que és el jovent, que és el que està més ficat dintre del puesto, tema. no? Clar. I la realitat és que tota la part tecnològica ens ha facilitat la vida. És a dir, no podem negar que l'avenç de la tecnologia ha significat una revolució, no? Una revolució, però també ha significat que l'accés a la nostra vida i una major facilitat de control i d'assetjament, no? És com que és més fàcil assetjar i fer-ho a través del mòbil perquè és com que te despersonaliza, no? És com, no soy yo, Te parapetes, és una cosa... Sí. Llavors, una mica en aquest sentit, la campanya que hem fet durant aquest mes de novembre, tant al carrer, a les xarxes, ha anat en aquesta línia de conscienciar de la violència masclista en general, però concretament parlant i posant la mirada en aquesta violència masclista digital. I com també deia la companya, hi vam tenir una xerrada superinteressant amb una noia santjoanenca que es diu Maria, molts la coneixen com Miare, perquè és una referent a les xarxes i també ha patit, ens explicava ahir que ha patit moltíssima violència i continua patint moltíssima violència a través de les xarxes. De totes maneres, jo conec molt a la Miare, personalment, però també no hi ha una exposició massa amb aspectes del físic per part de moltes d'aquestes persones? Jo crec que, independentment de l'exposició que hi hagi o no del físic, hauríem de viure en un món de respecte on homes i en concret dones ens sentíssim còmodes i protegits independentment de l'ús de la imatge o del cos que fem cadascuna. Però sí que és veritat que no només en la part més d'exposició del físic, sinó també del missatge que transmetem les dones a xarxes. Ahir ho parlàvem que si ens fixem, moltes dels homes que són virals a xarxes fan fan més entreteniment, no? Parlen videojocs, tal, i en canvi les dones que tenen visibilitat en aquest món parlen més de coses d'estètica, però és contraproduent perquè és el mateix sistema el que ens aboca només a parlar d'aquestes coses. Llavors crec que és un error assenyalar les dones pel fet de tractar aquests temes perquè la mateixa societat només ens deixa espais molt, molt, molt petits i amb temes molt, molt, molt concrets. Llavors, jo crec que el que hem de fer i el discurs que s'ha de fer és que les dones haurien d'ocupar tots els espais i fer com a societat que tinguin visibilitat a nivell de xarxes, doncs, per exemple, tractant temes d'entreteniment, videojocs, jocs de taula, per exemple, que la realitat és que quan les dones parlem d'aquestes coses a xarxes,
el que internet no ens mostra, no ens ensenya. Les xarxes socials, el feed d'Instagram, per exemple, és molt complicat que et surti una dona que parla sobre el FIFA. És complicat. I llavors jo crec que hem de treballar perquè això no funcioni així. I la realitat és que aquí també haurien de treballar les pròpies plataformes per promocionar aquestes dones en espais masculinitzats. No sé si he respost una mica a la pregunta. O potser també perquè la dona no s'hi fica igual com hi ha dones que poden ser bombers, que poden ser electricistes, que poden ser el que sigui. O sigui, no es fan visuals amb això perquè troben que potser amb la moda i l'estètica i no sé què se senten més còmodes per lo que tu dius, perquè és el que més accepten. Però si no fos així, nosaltres tindríem que ficar-nos també amb el de més. Exacte. Crec que s'ha de reconèixer que hi ha dones en espais masculinitzats. I crec que hem de reconèixer la seva feina i el seu esforç diari, però hem d'assenyalar sobretot la societat en general per no donar-los espais i no donar-los visibilitat. Crec que és molt, vull dir, tu al final com una persona, com una treballadora, no? com una persona, una professional a les xarxes socials, tu el que vols és tenir visibilitat. Naturalment. Llavors, si jo sóc una dona que jugo a la Play, per exemple, i vull fer vídeos, tal, jo no vull no tenir visibilitat. Llavors, què és el que no m'està donant visibilitat? Per un lloc, vull dir, sense ser professional, per un lloc, la pròpia xarxa, la pròpia plataforma que no em promociona, i per una altra banda també la pròpia societat que no em reconeix com a professional d'aquest àmbit. Llavors jo crec que són aquests com els punts claus de per què no hi ha dones, podríem dir més famoses, no? Influencers que tracten aquests temes d'aquest món. Però hi ha, Vull dir, crec que és una cosa que s'ha de reconèixer i que existeixen, i el que hem de fer és donar-li més visibilitat. Però estan. Sí, jo tinc la meva neta, tinc una neta que té 20 anys, que surt a les xarxes socials jugant a jocs, no? Amb altres persones que també són masculines, o sigui que i ella juga. Evidentment, no serà una influencer com una que, a més, vesteixi molt bé i digui... Bueno, per què no? Potser però d'entrada ella surt bastant i té bastant de seguidors, o sigui que com ella, totes les altres. Sí, la veritat és que sí. Que guai, que guai. Tornant al tema de l'administració, s'ha obert el Centre d'Informació i Recursos per a Dones. I què ofereix aquest centre? Bueno, novembre, com estava comentant, està sent especial per tots els temes que estem tractant i la programació que hem fet, però especialment, com no, per l'obertura del Centre Dones d'Espic, al final és com el moment com clau, perquè s'ha portat a terme després de molt de feina que durant molts anys s'ha fet per poder arribar a aquest moment. Llavors aquest centre s'ha obert amb la finalitat de ser el lloc de referència de les dones de la ciutat i oferir tots els serveis, i en concret el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, però en general aquest centre el que vol ser és el lloc de referència, el lloc segur, confortable per les dones de la nostra ciutat, i des d'on no només podran trobar aquest servei, que inclou una informadora, una psicòloga per dones, una psicòloga infantojuvenil i una jurista, sinó que també és des d'on treballen les companyes del Departament d'Igualtat, i des d'on s'oferiran xerrades com la que vam fer ahir, tallers i moltíssimes activitats més al llarg del temps i les diferents programacions que aniran traient. Però jo crec que això és el principal, que és el lloc des d'on es volen impulsar no vull dir totes, perquè al final les polítiques d'igualtat s'han d'impulsar de manera transversal des de tots els departaments, però sí que és veritat que és el lloc que des d'on part d'aquestes polítiques, les que es fan des del propi Departament d'Igualtat, serà el lloc des d'on s'impulsin i des d'on es creen. Juani, ¿cómo se ve desde la sociedad civil este centro, desde vuestra asociación? Bien, desde nuestra asociación, por supuesto, vemos que es un avance. Cuando yo entré en la Asociación Violeta no existía absolutamente nada.
desde la regiduría y bueno y también un poco por el avance de las entidades de mujeres y desde el Consell de Donas que se fue apretando un poco, pues empezó el SIAT, que ya muchos de los servicios que ahora va a dar este centro pues ya se venían dando. Ahora es una gran ventaja que todo esté junto y que bueno, y que durante todos estos años se haya ido ampliando los servicios. A nosotras nos viene estupendo porque son cosas que ya no tenemos que hacer nosotras. Nosotras lo que hacemos precisamente es derivar a estos servicios que son quienes tienen que hacer, pero tienen que hacerlo, pero les damos la información a las mujeres que nos llegan. También es cierto que nos llegan más bien mujeres de otros municipios, porque las mujeres no suelen tampoco llamar a la puerta, cuando son casos sobre todo muy graves, a la puerta más cercana, porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, por una serie de razones, ¿no? Pero bueno, que está bien, porque ya digo, nosotras las derivamos y es un acierto que ahora exista. También puede servir de punto de encuentro, ¿no? El centro. Sí, seguro, claro. ¿Sí? Sí. Y aparte que es un lugar súper acogedor. Sí, eso... Lo que es lo que han conseguido es que cuando fuimos, que nos invitaron a que lo fuéramos a ver, te encuentras cómoda, es como si estuvieras en casa, yo qué sé. Exacto. Es muy chulo, la verdad que sí. Sí, no, para mí lo más importante es esto, que se ha conseguido este lugar. No es como antes, que los servicios estaban en el área y muy desperdigados y no era un lugar agradable y ahora pues bueno, la verdad es que sí, Sí, muy agradable. Es muy positivo. Bueno, eso es la diferencia. Pero bueno, aún falta mucho, faltan más horas, faltan, las listas de esperas, no sé cómo están ahora, pero bueno, ya sabemos que San Joan es uno de los municipios que menos lista de espera tienen, pero todavía existen. Por lo menos las mujeres que nos llaman a veces nos lo dicen. Y sobre todo servicios de psicología y de abogacía, pues se necesitan más horas. Poquito a poco, a ver. Hables de este servicio. Sí, de este servicio. No estás hablando de la sanidad, ni... No. Estabas hablando de Hablo de este servicio, sí. Vale. Que está saturado ya. Bueno, saturado, no sé, pero que hace falta más recursos. Hace falta más recursos, sí. Vale. Que cuesta mucho, porque no es tan fácil. Yo ya sé que no cuesta. Sí, no pero vaya, por la apreciación que tengo dentro del Baix Llobregat, es de los que más servicios ofrece a la mujer, ¿no? Y eso enfrente... Y que menos lista de espera hay, eso es cierto. Y eso enfrente de otros, si vemos la panorámica del Estado, donde la extrema derecha ha hecho un zarpazo, donde lo quitan todo. Porque no existe esa violencia. Estamos ¿no? en el cinturón rojo todavía y... Sí. Pero es una desgracia que haya mujeres al frente de estas políticas. Sí, bueno, a ver, Meloni, la presidenta de Italia, era una feminista súper radical que fue evolucionando, o sea que entre las mujeres, es que los extremos se tocan. A veces, pues, las mujeres, pues... También somos malas, evidentemente. Pero las menos. Las menos. Eso no quita ni mucho menos para que seamos las que más sufrimos. Por tanto, una de las cosas que reivindicáis es que no solamente es bueno este centro, sino que lo que ha de hacer es crecer, ¿no? Exacto. En servicios. El servicio es... Pues Nadia ja ho saps. Claro, és que pràcticament és nuevo, això cap endavant. Clar. Sí, vull dir, això és una de les coses que parlàvem amb les companyes del departament, que el centre s'acaba d'obrir, llavors ens hem d'adaptar ara mateix a les noves dinàmiques del que suposa tenir tots els serveis i totes les professionals ubicades a un mateix espai, perquè al final el dia a dia és diferent que quan estàs a l'àrea i funciones d'una altra manera, no? Ara ens hem d'adaptar i hem de veure quines coses han de millorar, quines coses hem de retocar una mica en el funcionament i com no, amb l'objectiu sempre d'oferir un millor servei i que les dones de la nostra ciutat estiguin completament protegides i arropades pel departament. Però una cosa que la Fanny, venen gent d'altres municipis.
No, al No. servicio No. no. A nosotras sí. Han de ser del municipi per poder Claro. tenir els Exacte, serveis sí. d'aquí del centre. Sí, sí, sí. Vale, es que no he entendido demasiado. No, digo que a la Asociación Violeta A la sí, que asociación, nos sí. llama gente, bueno, de toda España además. Claro, imagínate. Estamos muy bien posicionadas en las redes sociales y nuestra web y bueno, mucha gente nos llama. Vale. Son los Cuando decís o dices, Juane, que hay lista de espera, quiere decir que el problema de la violencia machista aquí en el pueblo es Bueno, como mínimo como en importante, todas partes, es que pero evidentemente. que no diría a lo mejor que no y resulta que sí, ¿no? Que hay ese nivel de violencia. Claro que sí, bueno, esto igual ellas Sí. que tienen más información pueden decirlo de número Yo de... sí que quería decir una cosa, y es que a pesar, y cómo no, que el SIAD tiene que ser y es el servicio de referencia para las mujeres víctimas de violencia machista, también se ha de decir que no solo se cierra a mujeres víctimas de violencia, se abre a todas las mujeres que tengan una necesidad y necesiten de este servicio para ofrecerles cualquier tipo de recurso e información. Entonces, cuando hablamos de todas las mujeres que pasan por el servicio, no solo nos referimos a mujeres víctimas de violencia machista. Esto sí que me apetecía, más que nada porque quiero que las mujeres de la ciudad lo tengan como referencia y sepan que pueden hacer uso de este recurso siempre que lo consideren y lo crean necesario para ellas. Entonces, ya era simplemente una apreciación sí, que me parece quería, bien que lo hayas dicho y que para que quería quede hacer. claro. Hay, Sí. hay tres tipos de violencia, ¿no? Puede ser física, sexual o psicológica, pero en muchos casos se dan las tres al mismo tiempo. No, hay ¿no? más. Hay muchas. ¿Hay más? Sí, A ver, muchas ¿qué más. más? A ver. La violencia vicaria, por ejemplo. La Por ejemplo. Vicaria. ¿Eso qué sería? Explícalo. Es la violencia a los niños y niñas. Con la voluntad de hacer daño. Exactamente. Está pues lo que hablábamos antes fuera de micrófono, la violencia laboral, Bueno, sí. la violencia Obstétrica. obstétrica. La digital, de la que digital. estábamos hablando ahora, precisamente. Bueno, Sí. Y vamos acotando y vamos poniendo nombre. Ya, Viene bien, es necesario, definir porque Claro, yo cuando me para poder refería, tratarla. Claro, a esos tipos de violencia se pueden dar en lo privado y en lo público. Y cuando es lo público hablo del trabajo también. ¿Eh? Es decir, que serían diferentes y después todas ellas pueden confluir o en lo privado Sí. o en lo público. No, y a o en veces ambas. se entrecruzan, Sí, ¿no? Porque entrecruzan. en el ámbito laboral también se da mucha violencia de Por tipo... eso digo en el público. de El tipo público sería sexual. el trabajo, la administración, etcétera. Y en la calle también, ¿no? ¿Eh? En la calle también, calle. simplemente por el hecho de pasear. Hay quien considera que tu ropa o tu manera de estar en la calle le autoriza a determinados comentarios. Eso es una violencia porque es un atentado a tu estar en el mundo que va tranquilamente paseando. O sea, Tal cual, sí, es, sí. es una violencia que se da desde un imaginario de considerar que hay personas que tienen más valor y que tienen la potestad de intervenir en tu vida, sea en el ámbito que sea, en un ámbito de no conocerte y pasar por la calle o un ámbito mucho más privado como puede ser el interior de tu casa o en tu trabajo o en una experiencia médica, ahora que hablábamos también de la violencia obstétrica, ¿no? De reñirte por determinadas cosas cuando estás en una situación de vulnerabilidad o de no atender a tus derechos, ¿no? Y todo tiene que ver con un imaginario, este imaginario patriarcal, que la idea es, hay personas que tienen potestad sobre otras, mayoritariamente hombres, pero no solo hombres, porque el patriarcado también es una violencia contra los hombres, por ejemplo, con los jóvenes. Lo que el patriarcado está haciendo con las chicas y los chicos pequeños, que está expresamente entrando pornografía en sus vidas a través de juegos, están jugando y les aparece una imagen pornográfica. Esta es una estrategia del patriarcado para anular la empatía de las personas y para excitarnos a través del dolor, de infringir dolor. Entonces, prácticamente toda la pornografía está hecha
a partir de un abuso y de un daño, como si el placer estuviera vinculado al dolor, y es absolutamente todo lo contrario. O sea que es como ir inoculando un imaginario que nos lleva a constituirnos como personas creyendo que hay unas personas que tienen derechos sobre otras. Y eso es malo para mujeres y para hombres, para niñas y para niños, Sí, sí, por y supuesto. para ancianas y para ancianos. Es malo para el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo devolver un poco esta vida de respeto, de dignidad, en la que por el hecho de ser de determinada manera, tener determinada orientación sexual, tener una edad concreta, hace que otra persona pueda intervenir en tu vida sin ningún permiso Sí, sí. y con Sí, todo sí. el abuso, ¿no? Y además haciendo daño, porque, Haciendo daño. porque a poquito, hacen que a lo mejor que una persona que es muy normal y que no haría absolutamente nada, disfrute haciendo sexualmente daño a la persona que, entre comillas, quiere, ¿no? Quiere o le gusta. Y claro, ¿y cómo se evita? Porque esto es complicado, ¿eh? Sí, de entrada es que es muy importante distinguir. Una cosa es el amor y otra cosa es el poder. Sí, sí. Entonces, cuando interviene el dolor, ahí no hay amor, ahí lo que hay es apropiación. Sí, sí. Detrás hay mucho miedo a que te abandonen, pero bueno, eso vamos a dejarlo porque si no sería justificar, Sí, ¿no? sí. De entrada es, si duele, no es amor, es Tal otra cual. cosa, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, esto ya es de Sí, sí. entrada. Bueno, pues yo ahora quería tocar un aspecto diferente o igual, no lo sé. ¿Cómo se gestiona el miedo, Juani? El miedo El miedo. es muy complejo. Vamos. Yo no soy profesional. Por Bueno, eso. pero Yo desde vuestra... cuando hablo con alguien que realmente tiene miedo, muchos consejos no doy porque no es bueno dar consejos cuando no sabes. El único consejo que doy es ve a un psicólogo, a una psicóloga. La única manera, creo yo, de poder gestionar el miedo. Eso cuando tú te enteras. Cuando una persona tiene miedo, yo no sé cómo, la verdad. Esto tendría que hablar una profesional del tema. Aunque todo el mundo tiene miedo a ciertas cosas, ¿no? Pero Sí, además el miedo es una emoción que te protege, y cuando vives en una situación de violencia entras en una situación de estar en alerta, porque cualquier cosa que hagas puede ser peligrosa, porque como es tan arbitrario, entonces el miedo no es la primera cosa a quitar, porque el miedo es importante para que esa mujer pueda encontrar cuál es la estrategia más adecuada. Entonces, el miedo no es lo primero a quitar, sino es lo primero a reconocer. Ahí hay una situación. Sí, porque lo primero que se da, es decir, una mujer que vive violencia en cualquier ámbito, es miedo a decirlo, ¿no? Bueno, miedo a Es decirlo. miedo a más personalmente, porque si además recibe paliza, Sí. ¿cuándo se va a producir la siguiente paliza, no? Sí, bueno, en una situación de violencia dentro de tu propia casa, miedo a cuándo se va a producir la siguiente paliza, o en una situación de pasear por la calle a las 11 de la noche y miedo a estoy segura en la calle. O sea, el miedo es lo que te va diciendo en qué situación te encuentras y qué elementos necesitas. Entonces, el miedo, lo importante es que te dice qué necesitas. Entonces, ¿qué necesita una mujer que pasea por la calle a las 11 de la noche? Sentirse segura. ¿Cómo podemos trabajar la seguridad? ¿Qué necesita una mujer que está viviendo una situación de violencia porque no se puede ir? Un contexto tranquilo en el que irse con confianza, pudiéndose llevar a sus criaturas, pudiéndose llevar a su animal de compañía, pudiendo gestionar con autonomía. Entonces, el miedo nos dice qué cosas se necesitan en cada situación. Entonces, es muy útil. Y cuando tú vas proveyendo de esas cosas, el miedo va bajando y se cambia por la confianza. Sí, pero ¿cuál es el paso para que ese miedo sea útil? Porque previamente cuando se tiene miedo y angustia, y debe haber otras emociones. Yo a lo mejor no las podrías definir qué otras emociones, la angustia sería otra, pero fundamentalmente hay miedo. Hay miedo, incluso a veces... Y que no se puede gestionar. Incluso a veces no es consciente, y el primer paso es poder expresar
que tú no eres la responsable de lo que estás viviendo, que lo que está ocurriendo tiene que ver con la violencia, y ahí encontrar los soportes exteriores necesarios, los más cercanos, en tu círculo de familiar o de amistad, los que dispone el territorio, ¿no?, en el ayuntamiento, y sobre todo los profesionales, es decir, que haya recursos técnicos y profesionales a disposición de cualquier persona que viva en esa situación de ser agredida por el hecho de ser mujer, de ser agredida por el hecho de estar vinculada a una pareja, de ser agredida por el hecho de caminar de noche, de ser agredida por el hecho de llevar determinada ropa, de ser agredida por el hecho de exponerse en las redes sociales, cuando las redes sociales están hechas para exponerse. Entonces, darle la vuelta, ¿no? O sea, no es que ella deje de tener miedo, sino qué recursos tiene a su alrededor para que ese miedo sea sustituido por confianza y se recupere. Es decir, la recuperación es una experiencia física y psicológica, pero se repare, que es una experiencia comunitaria, para que ella se sienta dueña de su vida en el mundo de todas y de todos. Vale, entonces ¿cuál sería ese clic que pasaría de ser ese miedo que te imposibilita a ese miedo que te posibilita? Es que eso ¿Cuál sería ese clic? ¿Y dónde están los apoyos para eso? Ese es un proceso muy singular. Es decir, una mujer puede darse cuenta, no sé, voy a hablar de, por ejemplo, una mujer con la que acompañé, tenía 28 años, tenía 3 hijos, y había vivido violencia toda su vida, ya venía de su padre, y esa mujer me preguntó un día, ¿es normal que mi pareja me encierre en el coche y me deje sola en el bosque? Y yo le pregunté, ¿tú qué crees? Y me dijo, creo que no. Y ahí fue el clic, ese fue el clic de ella. Entonces, el clic de cada una es el clic de cada una y depende de la trayectoria que haya vivido, de los recursos que disponga, de sus redes sociales. No es lo mismo una mujer que llegue de un país distinto y no tenga red social que una persona que tenga red social. Pero puede ocurrir de una persona que tenga mucha red social y mucha familia que no se atreva a explicarlo por no defraudar a su madre y a su padre con un disgusto. Es decir, en cada situación ese es un clic, es como una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia tú no la puedes prever desde fuera. Lo que sí que puedes prever desde fuera es que las mujeres de Violeta desde hace muchísimos años se hayan reunido y hayan dado apoyo, porque el primer apoyo antes de los servicios fueron las propias asociaciones de mujeres, que eran las que acogían, que esas mujeres asociadas hayan reivindicado y pedido entidades públicas y que las administraciones hayan puesto las pilas para ofrecerlas, ¿no? Esta es la cadena que tenemos que seguir trabajando. Y después, cuando ya ha hecho el proceso la mujer de denuncia, de separarse, ese miedo persiste. Depende. ¿Cómo se gestiona? Depende. A veces la mujer se separa, a veces no se separa. Esa es una decisión también muy, muy importante. Ahí está el paso de, una cosa es la recuperación, es decir, tú después de vivir una cosa que se llama estrés postraumático, que es un término científico para explicar que has vivido durante una temporada de tu vida en una situación en la que la vida no estaba bajo tu control y podían ocurrir cosas de una gravedad muy grande, eso tiene el nombre de estrés postraumático. Después de una situación de recuperarte de eso, de recuperarte física, psicológicamente, pero también laboralmente, también en tus relaciones que seguramente quedaron dañadas, luego estaría el tema de la reparación. Es decir, y la reparación tiene que ver con que el mundo nos ayude a las personas que hemos vivido una situación pues durísima a podernos recuperar otra vez, pero no solo, sino colocarnos en un lugar de dignidad y de justicia social. Este sería el proceso. El proceso puede durar más o menos dependiendo de muchísimas cosas. Ya, pero yo lo entiendo lo que me explica, pero yo creo que es duro. Es un proceso, no es sencillo. Indudablemente. Que no es sencillo. Indudablemente. Y que necesita muchos apoyos desde las instituciones, desde las asociaciones, indudablemente. Por desde eso las es muy interesante. amistades, los apoyos. Por eso es muy interesante la prevención, porque claro, estáis hablando un poco de cuando ya estamos en pleno
en plena crisis, ¿no? Pero mira que la escalera esta que hay de la violencia de género empieza de otra manera, empieza más poquito a poco, no es la física es la final, ¿no? Empieza pues con insultos, es un poco en esta prevención donde tendríamos que incidir un poco para que nos demos cuenta lo antes posible de que estamos sufriendo violencia para poder atajarla. Y en cuanto al miedo, yo creo que el principal miedo que tienen antes del psicológico y demás es el miedo a no poder salir adelante porque económicamente, bueno, por lo menos la gente que nos llega a nosotras, porque económicamente no pueden, ¿no? El poder económico también lo tiene el hombre. Porque son mujeres que no acceden al mundo del trabajo, quizá también por esa situación de machismo que existe. No, y aunque accedan al trabajo. Que aunque accedan al trabajo, normalmente el hombre tiene el poder económico. Si ya en los bancos, aunque estén los dos dados de alta en la cuenta, consideran que mandan toda la información al hombre, o no, por defecto, a no ser que lo digas, o sea que... y muchas cosas más. ¿Los bancos? Sí. Sí, los bancos. Tú tienes una cuenta con tu marido, no me lo digo porque, vamos... A ti te ha pasado, vamos. A mí me pasa. Ya. Una cuenta que es mía y que puse con mi marido, donde yo he cobrado y tal cual, y cuando cambió la ley esta, toda la información le llegaba a él, y entonces, claro, me cabré y dije, ¿cómo? Vamos a defender Sí. los derechos. Claro, Por yo defecto, no- siempre llega al hombre. Sí, esto es Bueno. interesante, Enrique, porque tú dices, o sea, lo importante es que nos demos cuenta, mujeres y hombres, de que hay cosas que en el mundo están desequilibradas, que en el mundo no están, no solo en lo que respecta a hombre y mujer, sino también a otras realidades sexuales y también a otras realidades, es decir, cómo la desigualdad produce injusticia simplemente por el hecho de ser diferente, ¿no? Y muchas veces las personas que ocupan determinados lugares de la sociedad y que son buenas personas no son conscientes de estas cosas. Entonces, Exacto. informar para dar a conocer Claro. o sea, que no haya personas con privilegios y personas sin privilegios, ¿no? Sino que la vida sea una vida con dignidad para todo el mundo. ¿Un último mensaje o una última llamada? Un último mensaje. Ostras, después de todo lo que hemos hablado, que es tan complejo y que podríamos estar hablando durante muchísimo rato más, yo quería dar un dato antes, que mira, lo voy a utilizar como último mensaje, y relacionado con la campaña que hemos hecho. Es una píldora informativa que ha salido a nivel de redes sociales, y es que solo de todas las usuarias que hay en redes sociales, mujeres, solo el 6% de ellas se sienten seguras en la red, en lo que es Internet. Creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y creo que expresa muy bien la inseguridad que sentimos las mujeres en las redes sociales en concreto, pero en general yo creo que eso se traduce a la sociedad en general. Uy, sí. Yo pienso que una de las cosas preciosas, aprovechando que estamos aquí, que estamos conversando, que estamos hablando, y vinculado a lo que acaba de decir Juani sobre la prevención, yo pienso que si las personas aprendemos a vivir desde qué es lo que quiero, qué necesito, qué me gusta, es mucho más fácil descartar lo que cuando nos molesta y nos duele no lo queramos en nuestras vidas, ¿no? Y la radio es un espacio precioso para dar a conocer experiencias de libertad, de vivencia, de placer y no sé, cómo usar la palabra para transmitir todas estas, no solo lo vivido, sino lo que está por vivir. ¿Vale? Bueno, yo el único mensaje con respecto a lo que es la asociación en la que yo estoy es que no tengáis miedo a acercaros a Violeta. Lo digo esto, por ejemplo, yo cuando entré en la asociación, mi hija fue la primera que me dijo, oye, mamá, ¿tú por qué estás en esta asociación si tú no sufres violencia de género? Claro, yo le dije, precisamente por eso, porque yo recibo amor y yo ese amor que recibo lo quiero compartir, ¿no? Por eso, que no tengan miedo las personas que pueden hacer mucho como voluntarias y
y cuanto más estable sea en su matrimonio, probablemente mejor lo pueden hacer. Muy bien, no tenemos más tiempo. Hoy no habrá música ni nada. Nos despedimos. Para quien lo quiera oír, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es de una mexicana, que se llama Paquita del Barrio, y se llama Rata de dos patas, que son muchos de los hombres, con perdón de las ratas, porque cumplen una función ecològica, però en el sentit peyorativo. Rates de dos patas. Quina llàstima Nos que s'ha despedim. acabat el nostre temps i amb aquestes converses tan sumament interessants. Però bé, ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2 i també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta cercant el nostre programa Connectat amb la Vida. I ara, com sempre diem, fins aviat I sempre endavant. Gràcies a totes.